¿Sabías que varias actrices del cine de oro mexicano llegaron a ser tan pervertidas que literalmente dejaban a todos con la boca abierta luego de escuchar lo que hacían tras bambalinas? Desde fetiches tan descabellados como coleccionar objetos con los que eran golpeadas en la cama hasta casos documentados donde una sola mujer era compartida entre varios hombres, estas historias revelan un lado del cine que muy pocos conocen. Y no te vayas hasta el final, porque la última actriz hizo una auténtica locura que puso en riesgo toda su carrera y hasta a su misma familia. María Antonieta Pons no solo fue una de las reinas del rumbero, fue una de las mujeres más alocadas detrás de escena. Se cuenta durante el rodaje de La Mujer del Puerto, exigía ensayos privados con los galanes para probar la química antes de cada escena íntima. Pedro Armendáriz, con quien compartió varias películas, confesó años después que una vez ella lo encerró en su camerino y le dijo al oído: «Si no me besas como hombre, esta escena no servirá». Armendáriz salió sudando y la escena quedó tan real que la censura estuvo a punto de cortarla. Pero lo que realmente la convirtió en leyenda fueron las famosas reuniones en su casa. No eran simples fiestas, eran verdaderas veladas de desenfreno. David Silva, ya entrado en copas, la acusó públicamente de invitar a actores y bailarinas a juegos de apuestas donde el castigo era quitarse la ropa frente a todos. Varios técnicos de estudios Churubusco aseguraban que en esas noches no solo se bailaba, sino que se formaban improvisadas escenas de película en las que los participantes actuaban sin ropa, siguiendo las indicaciones de Pons, que reía a carcajadas y los dirigía como si estuvieran en un set de filmación. Incluso fue confrontada por Víctor Junco en pleno foro, quien le gritó que su conducta estaba manchando el prestigio de la producción. Pons, lejos de intimidarse, se acercó, le susurró algo al oído y luego soltó en voz alta: «Si te escandaliza lo que hago en mi casa, es porque nunca te han invitado a algo mejor». El foro estalló en risas y Junco se retiró furioso. Lo más perturbador era su fetiche: coleccionaba las corbatas de los actores que la visitaban y no se iban hasta que ella misma las arrancaba de su cuello. Las guardaba en un baúl y decía que cada una tenía la energía de la noche que pasamos, recordó en una entrevista un viejo asistente de producción. Ninón Sevilla, la gran rumbera de cabellera salvaje, era conocida por su magnetismo animal en pantalla, pero detrás de cámara su perversión iba mucho más allá del baile. Durante el rodaje de Aventurera, los técnicos juraban que Ninón pedía que dejaran una rendija en la puerta de su camerino. No era un descuido, le fascinaba que la vieran cambiarse. Ella misma se movía despacio, como si estuviera bailando, mientras se quitaba la ropa, contó alguna vez Tito Junco, quien confesó que varios actores hacían fila solo para verla. Pero su obsesión no se detenía ahí. Se decía que en sus fiestas privadas organizaba funciones secretas en las que invitaba a músicos, actores y hasta fotógrafos, apagaba las luces y dejaba solo una lámpara roja encendida. Desde un rincón, ella observaba en silencio mientras sus invitados se dejaban llevar. Según un antiguo camarógrafo de Estudios Tepeyac, Ninón confesaba después que lo que más le excitaba no era participar, sino mirar hasta el final, sin ser descubierta. Una ocasión fue confrontada por Andrés Soler, quien la encontró detrás de un biombo espiando un ensayo íntimo de otra actriz. «Ninón, ¿no te da vergüenza?», le dijo molesto. Ella sonrió y respondió: «Vergüenza sería no aprender nada mirando». Aquella frase se volvió famosa en el set, y desde entonces todos sabían que si Ninón estaba cerca, probablemente había ojos tras las cortinas. Su fetiche más comentado era coleccionar fotografías clandestinas de los actores en vestuario o entre tomas. Decía que era su álbum secreto de inspiración y que antes de grabar una escena intensa, se encerraba a mirarlas una por una para entrar en personaje. Meche Barba, la reina del zaguán, era admirada por su belleza y sensualidad en las películas de Arrabal, pero entre sus compañeros corría un rumor que helaba a más de uno: tenía una extraña fascinación por el dolor ajeno. Durante el rodaje de Amor de la calle 1950, los extras comentaban que Barba pedía que las escenas de golpes fueran lo más reales posible, incluso si había riesgo de lastimarse. «Si no me pegas de verdad, no sirve», le dijo una vez a Fernando Soto Mantequilla, quien salió del set con la mano adolorida después de abofetearla 5 veces hasta dejarle la mejilla roja. Su perversión llegó a niveles extremos cuando, según cuentan los técnicos, convenció a un actor secundario de dejarle marcas con el cinturón en la espalda antes de una toma. «Quiero que el personaje sienta rabia, y solo así lo voy a lograr», habría dicho mientras se acomodaba la blusa para cubrir las marcas. Ese día, la escena quedó tan intensa que el director no tuvo que repetir ni una sola toma. Lo más inquietante era su hábito secreto:
coleccionaba objetos con los que había sido golpeada en las filmaciones, desde cinturones hasta varas de utilería, y los guardaba en un baúl al que llamaba mi altar de inspiración. Un sonidista de Churubusco recordaba que la sorprendió besando uno de esos cinturones antes de salir a escena. Una vez, Joaquín Cordero la enfrentó, diciéndole que esas prácticas eran peligrosas. Barba lo miró con una sonrisa retorcida y le respondió: el dolor es la única verdad que no sabe mentir. Después de eso, nadie volvió a cuestionar sus métodos. Rosita Quintana tenía una mirada que desarmaba a cualquiera, pero lo que pocos sabían era que esa dulzura escondía una afición perturbadora. Le gustaba poner a prueba la obediencia de sus compañeros. Cuentan que en medio de un descanso de Susana, carne y demonio, se acercó a un joven extra y, sin decir palabra, le ordenó arrodillarse para limpiarle los zapatos. Todos pensaron que era una broma, hasta que ella lo obligó a permanecer así todo el ensayo. Si te levantas, pierdes el papel, le susurró con una sonrisa que heló el ambiente. No se trataba de capricho pasajero. Según Ignacio López Tarso, a quien le tocó compartir escena con ella, Rosita tenía la costumbre de dar órdenes en voz baja a los actores con los que estaba a punto de rodar una toma íntima. Siéntate, mírame fijo, no respires hasta que yo lo diga. Nadie se atrevía a desobedecer. Tarso contaba que más de un actor terminaba la escena temblando, no por miedo a fallar, sino porque parecía que ella los dominaba con la mirada. Su fetiche más extraño era coleccionar pañuelos que usaban los hombres para secarse el sudor en el set. Los guardaba en un frasco de cristal y decía que el olor de la transpiración la ayudaba a conectar con la animalidad antes de las escenas. El set estaba en penumbras y el ventilador apenas movía el aire caliente de verano cuando Kitty de Hoyos pidió repetir la escena de pelea una y otra vez. No porque estuviera mal grabada, sino porque parecía disfrutar cada golpe que recibía. No cortes, todavía no sangro, le dijo una vez al director de La Bestia Magnífica. Cuando finalmente se abrió la ceja contra el suelo, sonrió como si hubiera ganado un trofeo. Sus compañeros temían actuar junto a ella en escenas peligrosas. Julio Alemán contó que en una filmación de cabaret, Kitty le pidió que la sujetara del cuello un poco más fuerte durante una discusión dramática. No pares hasta que me ponga morada, le susurró. Alemán soltó de inmediato y abandonó el set visiblemente alterado. Ella, en cambio, se levantó riendo, como si hubiera sido la mejor toma de su vida. Su fetiche era el límite entre la actuación y el dolor real. Los utileros aseguraban que en su camerino guardaba objetos punzocortantes de utilería y que los usaba para dejarse marcas en los brazos antes de escenas emocionales. Decía que así su llanto era auténtico. La escena ya estaba lista, cámaras encendidas, y de pronto Gloria Marín pedía que nadie tocara su peinado. Pero no era por vanidad, le gustaba que el cabello se desordenara en plena toma. Según contó Jorge Negrete en confianza a un periodista, ella disfrutaba que en medio de los abrazos o peleas su peinado terminara destruido. Le excitaba que la vieran descompuesta, con el rímel corrido y el vestido hecho un desastre. Decía que ahí estaba la verdad del personaje. Un asistente de dirección relató que en Canaima hubo un momento incómodo. Gloria, después de una escena de llanto, pidió que no le limpiaran la cara. Se quedó frente al espejo, mirándose con el maquillaje corrido, sonriendo como si hubiera logrado algo prohibido. Incluso ordenó que repitieran la toma hasta que su rostro quedara más manchado de lágrimas. Su fetiche era provocar que los demás la vieran perder toda compostura. Ignacio López Tarso contó que una vez, entre toma y toma, Gloria le pidió que le despeinara la cabeza antes de entrar al set. «Hazlo fuerte, que se note que pasó algo», le dijo, y cuando él dudó, ella misma se revolvió el cabello con fuerza hasta quedar irreconocible. Luego entró a escena riendo, dejando a todos incómodos. Durante el rodaje de Pecadora, Rosa Carmina sorprendía a todos por su intensidad. Pero había algo más perturbador, se negaba a cambiarse el vestuario sudado entre tomas. «Déjenlo así, quiero que huela igual en la siguiente escena», exigía. Los vestuaristas confesaban que guardaba su ropa en bolsas para no perder el aroma de la toma anterior. Lo que nadie esperaba era su costumbre de acercarse demasiado a sus compañeros para aspirar su olor después de una escena de baile. Germán Valdés Tintán contó entre risas incómodas que una vez ella lo detuvo de improviso, hundió la cara en su cuello y dijo: «Ahora sí puedo seguir actuando». Su fetiche iba más allá del vestuario, pedía que las locaciones se mantuvieran sin ventilar para conservar el olor a sudor, cigarro y alcohol. Un utilero relató que la descubrió oliendo los asientos del set antes de una escena dramática.
Necesito que el lugar me huela a pecado, explicó ella sin ningún pudor. La tensión en el foro era evidente cada vez que Miroslava Stern llegaba al rodaje. Su belleza intimidaba, pero lo que de verdad descolocaba a todos era su extraño juego de poder. Durante la filmación de Ensayo de un crimen, cuentan que Miroslava tenía la costumbre de mirar fijamente a sus compañeros hasta hacerlos perder la concentración. No parpadeaba, no se movía, solo te miraba hasta que decías la línea equivocado, recordaba Luis Beristain, quien confesó que la primera vez se sintió humillado frente al equipo. Su perversión era clara, disfrutaba ver cómo los demás se ponían nerviosos. Cuando el director gritaba, «corte», ella se acercaba al actor que había fallado y le decía en voz baja, «me gusta cuando te tiembla la voz». Ese tipo de comentarios dejaban a todos perturbados, pero al mismo tiempo nadie podía negarse a actuar con ella. Había algo hipnótico en su manera de dominar el ambiente. Una anécdota que los técnicos aún comentan ocurrió durante una escena íntima. Miroslava pidió que apagaran todas las luces, excepto un foco que iluminara solo el rostro del actor con quien compartía cuadro. Después de varios segundos de silencio absoluto, se acercó lentamente y le pasó un dedo por el labio. «No actúes, siente», le ordenó antes de que reiniciaran la toma. El resultado fue tan intenso que el propio director dijo que jamás había visto una mirada de miedo tan real en el actor. Lo más inquietante era su fetiche privado, guardaba notas con las reacciones que provocaba en cada compañero de set. Un sonidista aseguró que una vez la vio escribiendo en un cuaderno después de hacer llorar a una actriz novata. «Llora fácil, seguir presionando», leyó sin querer en la página abierta. Era como si llevara un registro meticuloso de cuánta incomodidad podía causar y hasta dónde podía empujar a los demás antes de romperlos. Aunque la abuelita del cine mexicano era famosa por su imagen dulce en pantalla, en los foros de filmación circulaban rumores de que Sara García tenía un lado perverso que pocos se atrevían a mencionar. En pleno rodaje de Mamá nos quita los novios, sorprendió a todos cuando improvisó una escena que no estaba en el guión. En lugar de regañar al actor joven como estaba escrito, se le acercó demasiado y le mordió la oreja de forma tan real que el equipo se quedó en silencio. El director decidió dejar la toma, pero el actor salió del set visiblemente turbado. Lo que desconcertaba a sus compañeros era que Sara parecía disfrutar incomodar a los más jóvenes. Según Fernando Soler, en una ocasión ella interrumpió un ensayo grupal para pedir que los actores se arrodillaran frente a ella y recitaran su parlamento mirándola directo a los ojos. «Quiero sentir que me suplican», dijo, y nadie se atrevió a negarse. Su fetiche era llevar la autoridad de sus papeles maternales al extremo, mezclándola con una tensión sexual que helaba el ambiente. Un asistente de dirección recordó que, antes de escenas dramáticas, Sara pedía que colocaran sillas en círculo y obligaba a los actores a sentarse en el suelo frente a ella. Luego los observaba en silencio durante varios minutos, como si los estuviera juzgando, hasta que alguno se movía incómodo. «Ahora sí podemos grabar», decía sonriendo, y entraba a escena con una energía que hacía temblar hasta al actor más experimentado. La vez más comentada ocurrió en Escuela de Vagabundos, cuando obligó a un actor novato a repetir una escena 7 veces seguidas porque, según ella, no mostraba suficiente sumisión en su mirada. Cada repetición era más intensa, hasta que el joven terminó llorando en el set. Sara se levantó, le acarició la cara y murmuró, «Así me gusta, que no sepas si me odias o me deseas». En el set de El Gánster había un extraño ritual que solo ocurría cuando Mappy Cortés estaba de buen humor. Sin previo aviso, pedía que todos se quedaran quietos y comenzaba a caminar lentamente entre los actores y técnicos. No decía una palabra hasta que encontraba a su víctima, se le acercaba al oído y le susurraba algo tan explícito que la persona se quedaba paralizada. Un camarógrafo veterano contó que la primera vez que le tocó a él, Mappy le describió con detalle lo que le gustaría hacer en la escena, aunque esa escena ni siquiera estaba escrita. Lo perturbador no era solo el contenido de los susurros, sino el efecto que causaban. Los elegidos terminaban tan nerviosos que muchas tomas tenían que repetirse porque olvidaban el parlamento o se les quebraba la voz. Ella jugaba con el nervio ajeno, decía David Reynoso. Cuando te tocaba su turno, sabías que ibas a sudar frío. Un rumor aún más oscuro decía que Mappy elegía a propósito a los más tímidos del equipo, desde utileros hasta actores de reparto, solo para verlos incomodarse. En una ocasión, Joaquín Pardavé presenció cómo ella le susurró algo a un joven extra que salió corriendo del set, rojo de vergüenza. «Lo dejó temblando», dijo Pardavé, pero Mappy se rió durante el resto de la jornada como si hubiera sido la mejor broma del día. Su fetiche era coleccionar reacciones, no objetos.
Le encantaba anotar en una libreta que tan rápido se sonrojaba cada persona y cuánto tardaban en recuperar la compostura después de su provocación. Una vez, según un sonidista, escribió en voz alta: «Hoy conseguí que 2 se quedaran sin aire y uno me pidiera que lo repitiera». En medio de la filmación de Salón México, los utileros comenzaron a notar un comportamiento extraño en Marga López. Antes de cada escena, pedía revisar personalmente la utilería, pero no era para confirmar que todo estuviera en orden. Elegía un objeto al azar, un vaso, una bufanda, incluso un trozo de pan, y lo mantenía en las manos hasta que el director gritaba «acción». Decía que necesitaba sentir lo caliente de su piel para entrar en personaje. Lo inquietante llegó cuando, en una escena de confesión, Marga tomó un rosario de utilería y comenzó a pasarlo lentamente por sus labios y su cuello mientras decía sus líneas. El gesto no estaba en el guión y dejó a todos en silencio. El director decidió no cortar y la toma quedó tan cargada de tensión que algunos consideraron censurarla. Ignacio López Tarso contó que una vez Marga pidió que le trajeran un cuchillo de cocina del comedor de los estudios, aunque no era parte de la escena. Lo sostuvo contra su propio muslo mientras recitaba un monólogo dramático. «No me corté, pero el filo me recordó que estaba viva», explicó cuando terminó la toma, dejando a medio equipo con la piel erizada. Su fetiche era convertir cada objeto en algo erótico o amenazante, dependiendo de la escena. Un asistente de vestuario relató que llegó a ver cómo se metía un pañuelo de utilería en la boca, lo mordía hasta humedecerlo y luego lo guardaba en su bolsillo. «Lo voy a necesitar más tarde», le dijo con una sonrisa enigmática. Nadie se atrevía a preguntarle para qué. Rita Macedo era magnética, y lo sabía. Pero su forma de jugar con esa atracción iba más allá del coqueteo. Durante una conferencia de prensa para promocionar Nazarín, dejó a todos boquiabiertos cuando, sin previo aviso, levantó la falda de su vestido hasta las rodillas y dijo: ¿Querían escándalo? Aquí lo tienen. Los fotógrafos no dejaron de disparar, mientras los reporteros murmuraban entre ellos. Luis Buñuel, presente en el evento, solo se limitó a sonreír y decir: déjenla, así se hace publicidad gratis. Este tipo de provocaciones no eran aisladas. Los periodistas de espectáculos sabían que si Rita estaba en un evento, algo iba a pasar. Un columnista de Cine Mundial contó que, en otra ocasión, Rita se paró frente a la prensa, desabrochó lentamente el primer botón de su blusa y dijo: pregunten lo que quieran, pero yo también quiero verlo sudar. La sala se llenó de risas nerviosas y algunos fotógrafos bajaron la cámara, incapaces de sostenerle la mirada. Su perversión estaba en convertir cualquier espacio formal en un escenario íntimo y sexualizado. En un cóctel de la Anda, según testigos, tomó el micrófono y pidió a los actores presentes que se acercaran a ella y le susurraran un secreto al oído. Los que se negaban eran abucheados por la propia Rita, que reía como si todo fuera parte de un espectáculo personal. Una de las escenas más comentadas ocurrió en una entrega de premios, cuando le plantó un beso en la boca a una actriz joven que acababa de recibir su reconocimiento. Para que no se te olvide esta noche, le dijo frente a todos. El público quedó en shock, pero Rita caminó de regreso a su asiento como si nada hubiera pasado. Andrea Palma, la gran dama del cine mexicano, tenía una costumbre que pocos entendían: llegaba al foro antes que todos y cambiaba el acomodo del set a su antojo. No lo hacía por capricho estético, sino por algo mucho más retorcido. Un asistente de dirección relató que, en la filmación de La Mujer del Puerto, Andrea movió los muebles de tal manera que obligaba a los actores a permanecer demasiado cerca unos de otros. «Quiero sentir su respiración en mi nuca», dijo sin mirar a nadie, mientras arrastraba una silla frente a la cama de utilería. Su perversión era crear escenarios que forzaran la tensión sexual entre sus compañeros. Ignacio López Tarso contó que, durante un ensayo, Andrea colocó una lámpara de manera que la luz cayera únicamente sobre el pecho del actor con quien iba a interactuar. «Así quiero verte», le dijo, «como si fueras el único que existe». Nadie se atrevió a cambiar la posición de la lámpara por el resto del día. Un rumor que sobrevivió entre los técnicos es que Andrea disfrutaba que los demás la vieran preparar el espacio como si fuera un altar. Colocaba cojines, ajustaba cortinas y, cuando todo estaba listo, se sentaba en silencio a observar la escenografía por varios minutos, como si estuviera imaginando algo que nadie más podía ver. Era inquietante, parecía que esperaba a que el set cobrara vida, comentó un camarógrafo. Su fetiche iba tan lejos que, en una ocasión, pidió que dejaran la cámara grabando incluso cuando no había escena. Entró sola al set, se recostó en la cama de utilería y comenzó a hablar en voz baja,
como si se dirigiera a un amante invisible. El director, intrigado, no cortó la grabación hasta que Andrea se levantó y salió sin mirar a nadie. Esa cinta desapareció misteriosamente del archivo del estudio, pero quienes la vieron dicen que parecía demasiado real para ser una simple actuación. Durante la filmación de La Gata, Amparo Rivelles sorprendió a todos con un comportamiento que iba más allá de la actuación. En una escena donde debía discutir con el galán, en lugar de limitarse a gritar, se le acercó tanto que prácticamente lo inmovilizó contra la pared. El actor quedó paralizado cuando sintió que Amparo le pasó la mano por el pecho de manera lenta, mientras decía sus líneas con una sonrisa apenas visible. El director no cortó la toma porque la tensión era tan real que parecía parte del guión. El equipo notó que aquello no fue un accidente. Amparo repetía la conducta con distintos compañeros, siempre en escenas de alta carga emocional. Un día, durante un ensayo, se acercó a un joven extra y le colocó la mano en el cuello mientras le recitaba su parlamento. «No te muevas, quiero ver si tu pulso aguanta», le dijo en voz baja. El extra terminó la escena temblando, y ella salió del foro riendo discretamente. Su fetiche era romper el límite entre lo profesional y lo íntimo. Según un maquillista, Amparo pedía que su labial fuera el más intenso posible y, en pleno rodaje, dejaba deliberadamente la marca de sus labios en el rostro de los actores con los que compartía escena. No permitía que la limpiaran hasta que la toma quedara perfecta. La anécdota más comentada fue cuando, en un plano cerrado, decidió lamerse un dedo manchado de vino antes de tocarle la cara a su compañero. La reacción de asco y sorpresa que quedó en cámara fue tan auténtica que el director la dejó en la versión final de la película. Los técnicos sabían que si Amparo estaba en el set, algo inesperado e incómodo iba a ocurrir, y todos miraban de reojo para no perder el momento exacto en que cruzara la línea. Dolores del Río, considerada un ícono de elegancia, tenía un hábito que sacaba de quicio a los directores. Exigía que en las escenas donde hubiera comida, los platillos fueran reales y no de utilería. Pero lo inquietante no era eso, sino lo que hacía con ellos. Durante la filmación de Las Abandonadas, pidió que sirvieran un pavo asado en una escena de comedor, sin que estuviera en el guión, comenzó a comerlo con las manos, lentamente, mirando fijamente a sus compañeros de reparto. La toma quedó tan intensa que el resto del elenco siguió en silencio, sin atreverse a interrumpirla. El equipo pronto descubrió que esta no era una ocurrencia aislada. Cada vez que había comida en escena, Dolores la usaba como extensión de su personaje, pero de una forma cargada de tensión erótica. En un rodaje, según relató un asistente de cámara, se untó mantequilla en los labios antes de besar al actor protagónico, provocando que éste se apartara con una mezcla de asombro y repulsión. La escena quedó tan real que la producción decidió mantenerla en la edición final. Su fetiche con los alimentos llegó al punto de pedir que en las escenas dramáticas se incluyeran frutas que pudiera aplastar con las manos o los pies. «Quiero sentir cómo se rompen», le dijo una vez al director, mientras trituraba uvas en el suelo del set. Un iluminador contó que, después de una escena de llanto, la sorprendió mordiendo una manzana y dejando que el jugo le escurriera por el mentón sin limpiarse, solo para mirar su reflejo en un espejo portátil. Nadie sabía si era una preparación actoral o un placer personal, pero cada vez que en el guión aparecía comida, el equipo se tensaba. Sabían que Dolores iba a convertir el banquete en un acto incómodo que nadie olvidaría. En los pasillos de los estudios se decía que Isabela Corona tenía un talento especial para incomodar, y no era solo por sus papeles de villana. Antes de una escena dramática, pedía que apagaran la mayor parte de las luces y dejaba el foro casi en penumbra. No permitía que nadie hablara, ni siquiera el director. Caminaba descalza por el set, dejando que el sonido de sus pasos resonara en el silencio. «Quiero que el miedo se respire antes de grabar», decía en voz baja, como si estuviera preparando un ritual. Una vez, durante el rodaje de La Otra, se colocó detrás de la actriz principal y comenzó a recitar en susurros un monólogo que no estaba en el guión. La otra actriz, desconcertada, se quedó quieta hasta que el director gritó «corte». Isabela sonrió y dijo «ahora sí, ya la tengo donde la quiero». La siguiente toma fue tan intensa que quedó en la versión final. Su perversión era crear atmósferas que hicieran que los demás perdieran la calma. Un camarógrafo relató que, en varias ocasiones, Isabela pedía que todos se quedaran en el set después de terminar la escena. Los miraba uno por uno, en completo silencio, hasta que alguien bajaba la mirada. Entonces, con un gesto lento, se retiraba sin decir palabra. Parecía un juego de poder, pero nos dejaba con un nudo en el estómago, comentó el técnico de sonido.
Lo más inquietante era su fetiche con el miedo ajeno. Algunos testigos aseguraban que, antes de escenas de llanto, pedía que la producción apagara todas las luces del estudio y la dejara sola por varios minutos. Cuando regresaban, estaba sentada en el suelo, con el maquillaje corrido y la respiración agitada, como si hubiera pasado por algo real. Quería que todos la vieran en ese estado antes de grabar, dijo un asistente. Y cuando el director gritaba «acción», nadie podía mirar la escena sin sentir escalofríos. Durante el ensayo de una escena de Viridiana, Silvia Pinal hizo algo que dejó al equipo inmóvil. En lugar de esperar la indicación del director, se sentó sobre la mesa del set y comenzó a jugar con el pan de utilería, desmigajándolo con los dedos mientras miraba fijamente a su compañero de escena. Lo desconcertante no fue el gesto, sino lo que vino después. Tomó un pedazo y lo puso en la boca del actor, obligándolo a sostenerlo sin morderlo hasta que ella terminara su diálogo. La tensión en el set era tal que nadie se atrevió a interrumpirla. Lo que pocos sabían era que Silvia tenía una fascinación por romper el ritmo de las escenas para introducir su propio toque personal. Un día, en una filmación de close-up, decidió lamer lentamente el borde de la copa que iba a usar antes de beber. El actor frente a ella quedó tan sorprendido que perdió la línea, y el director optó por grabar otra toma, pero ella repitió el gesto con una sonrisa cómplice, como si estuviera desafiando a todos. Su fetiche era provocar incomodidad física en sus compañeros, especialmente en tomas íntimas. Un maquillista contó que, antes de las escenas de beso, Silvia pedía que le aplicaran labial brillante de un tono más oscuro, y luego besaba con tanta intención que dejaba marcada la boca de los actores hasta mucho después del corte. «Es para que te acuerdes de mí toda la tarde», le dijo una vez a un joven galán, quien salió del foro enrojecido. La anécdota más comentada fue cuando, en un ensayo privado, se arrodilló frente a un actor y le ató el cinturón para ajustarle el vestuario mientras mantenía contacto visual. El actor quedó tan incómodo que pidió terminar el ensayo, pero Silvia se levantó riendo y dijo, «Ahora sí estás listo para la escena». Elsa Aguirre siempre fue admirada por su serenidad en pantalla, pero quienes trabajaron con ella decían que detrás de esa calma se escondía un extraño gusto por descolocar a sus compañeros. En los ensayos de La mujer que yo perdí, tenía la costumbre de interrumpir la escena justo en el momento más intenso para mirar fijamente al actor y preguntarle, ¿eso fue lo mejor que pudiste hacer? La pregunta no estaba en el guión y el silencio que seguía era más violento que cualquier grito. Lo perturbador era que Elsa parecía medir el nivel de incomodidad que causaba. Según un asistente de producción, después de cada escena tomaba notas en un cuaderno y hacía comentarios en voz alta sobre quién había sudado, quién había tartamudeado y quién había desviado la mirada. Para ella era un experimento psicológico, decía. Le gustaba ver quién se quebraba primero. En una ocasión, durante el rodaje de una escena romántica, pidió que el actor repitiera la toma 6 veces. Cada repetición la hacía más fría, respondía con miradas largas, sonrisas irónicas y silencios prolongados hasta que el actor terminó gritando su línea fuera de personaje. Elsa no se inmutó, al contrario, aplaudió y dijo, «Ahora sí sentí que estabas desesperado». Su fetiche era llevar a los demás al límite emocional para capturar reacciones genuinas. Incluso los directores se sentían intimidados. Uno confesó que prefería no darle indicaciones demasiado estrictas porque ella lo miraba de arriba abajo antes de decir, «Déjeme mostrarle cómo se hace de verdad». Esa mezcla de desafío y frialdad convirtió sus rodajes en un campo de tensión constante. El rumor más inquietante contaba que, al final de ciertas jornadas, Elsa reunía al elenco en su camerino y les pedía que dijeran en voz alta que odiaban de su propio personaje. «Quiero escucharlos romperse», les decía. Más de un actor salió llorando de esas reuniones, pero las escenas del día siguiente eran siempre más intensas. Katy Jurado era temida por su temperamento, pero lo que pocos sabían era que, antes de grabar ciertas escenas, tenía un ritual que sacaba de quicio a los asistentes de producción. Pedía un balde de agua helada y lo volcaba en medio del set, sin importar si arruinaba el vestuario o mojaba la utilería. «Necesito que todo huela a tierra mojada», decía. Lo perturbador no era el desorden, sino que a veces se quitaba los zapatos y caminaba descalza por el charco, dejando huellas húmedas por todo el foro antes de empezar a actuar. En una filmación de El Bruto, cuenta un camarógrafo, Katy se arrojó vino encima en plena escena de celos, empapando el vestuario y obligando a repetir toda la toma. El director, furioso, quiso detenerla, pero ella respondió, «No se toca nada, esta es la emoción que quiero». La mezcla de sudor, agua y vino impregnó el set y dejó a todos en silencio.
Su fetiche parecía estar en la destrucción del orden. Había días en que volteaba mesas, rompía platos de utilería o pateaba sillas antes de grabar. No puedo actuar si todo está en su lugar, le confesó a un utilero que intentaba ordenar el set. En una ocasión, incluso tomó un pastel que debía usarse para la escena final y lo aplastó contra el suelo, obligando a los actores a improvisar alrededor del desastre. Lo más perturbador fue lo que relató un iluminador. Durante una escena de confrontación, Katy se manchó el rostro con tierra y se dejó el barro hasta el final del día de rodaje. «Quiero que todos me vean así», dijo, caminando por el estudio como si fuera una diosa pagana en medio de un sacrificio. Nadie se atrevió a limpiarla ni a preguntarle por qué lo hacía. El ambiente se volvió tan denso que el resto de la jornada se filmó en absoluto silencio. Y como estas, hay muchas más historias de perversiones, excesos y secretos que el cine de oro intentó enterrar para siempre. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos destapando los escándalos que ellos jamás quisieron que supieras.